Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a un módulo más de este diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la negativa y pérdida del registro de los partidos políticos. Van a ser 2 sesiones en que vamos a abordar este tema. Permítanme empezar a compartir la presentación. Recuerden que la idea es que hagamos una presentación y que al final dejemos un espacio para preguntas y respuestas, pero no es necesario seguir esa estructura. En cualquier momento que quieran hacer alguna pregunta, comentario, aportación, adelante. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a compartir la presentación. Un momento. Listo. Bueno, ¿qué vamos a ver en este módulo? Son 2 sesiones, como les decía. Vamos a hablar acerca de los requisitos, ¿verdad? Ustedes ya han estado viendo cuáles son los registros para el proceso para el registro de partidos políticos. Vamos a ver, a recordar esos requisitos y qué pasa, ¿no? Cuando se está en los supuestos, de las causas de la pérdida del registro, qué ocurre en términos administrativos. También vamos a ver que estas reglas evidentemente no han sido así. En México, en nuestro país, en nuestro sistema político electoral, vamos a ver de manera muy amplia, de manera muy general, cuál ha sido la evolución de la negativa y pérdida del registro de los partidos políticos, de las normas para el registro, porque pues es muy relevante saber, ¿no?, que por un tiempo en nuestro país tuvimos un sistema de régimen de partido hegemónico, un sistema que podemos llamar autoritario de cierta manera, y entonces no había condiciones reales de competencia entre los partidos políticos, y entonces vamos a ver, ¿no?, de qué manera se permitía o no la competencia, se negaba el registro a los partidos políticos, de qué manera eso afectó a algunos partidos políticos. Y el día de mañana, sobre todo, nos vamos a concentrar en casos relacionados con la negativa y la pérdida del registro, ¿no? Sobre todo vamos a hablar del último proceso de registro de partidos políticos nacionales. Como ustedes recordarán, este proceso es cada 6 años. Entonces, ¿qué pasó en el último proceso? ¿Por qué algunos partidos obtuvieron el registro y otros no? Otros tuvieron esta negativa. ¿Por qué razón? Vamos a analizarlo, porque muchas veces no se dice, es que ¿por qué la autoridad electoral, el INE o el tribunal dijeron que sí aquí y aquí no? Hay que saber distinguir. Podemos estar de acuerdo o no con las decisiones de las autoridades, pero hay que analizarlas porque son diferentes los casos y cuáles fueron los argumentos, las motivaciones que dieron las autoridades electorales. Y también vamos a hablar de estos casos que han sido de los más controversiales, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, ¿no? Sobre el Partido Verde, un grupo de ciudadanos pidieron al INE en su momento que le cancelaran el registro por haber cometido una gran cantidad de violaciones a la normativa electoral. Se dijo que no. Vamos a ver cuáles fueron esas razones, qué pasó, cuál fue el contexto, y también el caso del Partido del Trabajo, que había perdido en un momento dado ya su registro como partido político nacional por no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida, pero después recuperó su registro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué argumentos jurídicos hubieron? Ha sido una sentencia, ha sido una de las sentencias más controvertidas. Vamos a analizar las razones y ya ustedes me dirán qué les parecen estas razones, si
hace sentido la determinación del Tribunal Electoral o consideran que no fue unos buenos argumentos para justificar la permanencia del Partido del Trabajo. Entonces, esa va a ser la dinámica de estas dos sesiones. Pero vamos a empezar con la evolución. Ay, déjenme regresar la presentación. Vamos a empezar con la evolución normativa. Ustedes ya han estado viendo en las sesiones pasadas la evolución de los partidos políticos en México, también, ¿no?, la evolución del sistema de partidos, pero vamos a simplemente hacer un recuento muy rápido, muy general, de cómo ha avanzado su regulación en términos del registro de partidos políticos, ¿no? Y por qué esto es tan relevante para una democracia, para un sistema de partidos. Bueno, entonces tenemos que, ya lo habíamos mencionado, pero la ley electoral de 1911, que es la ley electoral de Madero, fue pues la ley electoral que regula por primera vez a los partidos políticos en México. Ya habíamos dicho que surgen en el contexto de la Revolución Mexicana y va a ser con esta ley de 1911 que se establecen los primeros requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos para crear partidos políticos? Una asamblea constitutiva de 100 ciudadanos en acta formal, elegir una junta directiva y un programa político. Como ustedes pueden observar, realmente era muy sencillo crear un nuevo partido político. Entonces, algo interesante es que también esta ley electoral de 1911 ya contemplaba la figura de las candidaturas independientes, pero no era algo usado, de acuerdo con un investigador, Becerra, que argumenta, ¿no?, que como no era muy usado justamente la figura de la candidatura independiente, pues por esa razón, más bien no era muy usado esto de la candidatura independiente porque era muy sencillo crear un partido político. 100 personas, ¿no? Cualquiera de nosotros aquí podemos contar muy probablemente la firma de 100 personas para poder organizarnos y hacer un partido político. Entonces, imagínense la cantidad de partidos políticos que empiezan a existir en la época post-revolucionaria. Entonces, pues van a haber muchos partidos políticos. En 1916, por ejemplo, ya hablábamos, ¿no?, mencionábamos algunos partidos muy famosos que se crean en la época, en el contexto de la dictadura de Porfirio Díaz, el Partido Liberal Constitucionalista, por ejemplo, al amparo de Carranza, Obregón y Pablo González fue uno de los más importantes, porque tenía la militancia precisamente de los primeros caudillos revolucionarios. El Partido Liberal Mexicano, que fue constituido por los hermanos Flores Magón, el Partido Antireeleccionista, que fue el que compitió en las elecciones contra Porfirio Díaz, esas elecciones que se esperaba que fueran democráticas, porque así lo había declarado Porfirio Díaz. Había dicho en una entrevista, la famosa entrevista Krillman, a un reportero norteamericano muy famoso, un periodista muy famoso, había dicho que México estaba preparado para la democracia y se generaron muchas expectativas de que iban a ser las elecciones limpias en 1910, pero pues sabemos que ante la popularidad justamente de Francisco I. Madero, Díaz lo encarcela. Bueno, esto fue un hecho importantísimo porque, bueno, además de que escapa, ¿verdad? Escapa de prisión Francisco I. Madero y termina haciendo el Plan de San Luis en Estados Unidos, lamentando que no se pueda dar la transformación en México por la vía institucional y que tengan entonces que levantarse en armas, ¿no? Entonces, bueno, el partido antireeleccionista, tenemos también que desde 1919 se crea el Partido Comunista Mexicano, y justamente esto es relevante porque
el Partido Comunista Mexicano básicamente más adelante va a ser de los partidos políticos a los que no se les va a permitir el registro formal y va a estar básicamente en la ilegalidad, ¿no? Entonces esto es relevante en el contexto de un régimen de sistema de partido hegemónico que no tolera la oposición, que no tolera otros puntos de vista. El Partido Comunista Mexicano estuvo en la ilegalidad la mayor parte del tiempo. Y bueno, también es algo sintomático saber pues que los revolucionarios, los caudillos revolucionarios estaban ya unos en contra de otros, que empezaron a que se escinde el movimiento revolucionario por conflictos entre diferentes visiones entre los principales caudillos de la revolución, y es curioso, ¿no? Que esta cuestión de que los partidos políticos se escindan, ¿no? Pensemos en el PRD que se escindió y creó Morena, ¿no? O el mismo PRI, del cual desde el seno del propio PRI va a surgir el propio PRD, ¿verdad? Entonces, esto viene también de tiempo atrás, tenemos, ¿no? El caso justamente del Partido Liberal Constitucionalista, Carranza empieza a tener conflictos con Obregón, no quería Carranza que Obregón lo sucediera en la silla presidencial y entonces crea el Partido Cooperatista Nacional. Al final del día, a pesar de la resistencia de Carranza, Obregón se lanza, vean esto, ¿no? Se lanza él mismo como candidato a la presidencia. Recordemos que les había dicho que estaba esta figura independiente, pero al final lo apoyaron los partidos políticos más importantes de la época, ¿no? El Partido Liberal Constitucionalista, el Laborista y el Socialista de Yucatán. Bueno, tenemos como año relevante 1929, como recordarán ustedes, y seguramente lo han analizado en sesiones anteriores, es el año en que se funda el Partido Nacional Revolucionario, el primer antecedente del Partido Revolucionario Institucional, y surge justamente en el contexto del asesinato de Obregón. Obregón se reelige, ¿no? Es bien importante esto porque primero se lanza una candidatura en 1920, tiene un primer periodo presidencial. ¿Y qué sucede después? Viene Calles en la presidencia de la República. Durante el mandato de Calles hace una reforma constitucional para permitir la reelección de presidente de la República, reelección no consecutiva. Tal vez un poco como lo tiene en Brasil hoy en día, ¿no? Brasil, Lula da Silva ha sido presidente 3 veces en Brasil. Se puede una reelección consecutiva y después de eso se deja pasar un periodo presidencial y se puede volver a competir a la presidencia. Así está Brasil, ¿no? Entonces, no es algo tan digamos, antidemocrático cuando está regulado con reglas claras, pero el problema en México es que para los caudillos de la revolución se pensó que se estaba traicionando, evidentemente, el espíritu de la propia revolución, la famosa frase, sufragio efectivo, no reelección, ¿cierto? Que fue el lema de la campaña básicamente y del movimiento revolucionario, primero de Madero y después de toda la Revolución Mexicana, que el objetivo principal era prohibir la reelección de Porfirio Díaz, porque justamente uno de los mayores errores, de acuerdo con algunos historiadores, ¿no?, de la Constitución de 1857 era justamente que permitía la reelección presidencial indefinida. Por eso vimos la reelección de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Y aquí lo irónico es que esa frase, sufragio efectivo no reelección, fue realmente acuñada por Porfirio Díaz en contra de Benito Juárez, en contra de la reelección de Benito Juárez. Entonces, justamente Madero utiliza esta frase acuñada por el propio Díaz para recordarle su traición a sus propios ideales. Entonces imagínense el contexto donde Plutarco Elías Calles hace esta modificación constitucional
de por sí ya estábamos en una época de bastante tensión porque estaba la guerra cristera, que en ese contexto va a ser asesinado Obregón, pero los caudillos de la Revolución Mexicana estaban muy molestos con esta reforma constitucional y entonces, pues bueno, ¿no? Imagínense la tensión. Entonces viene después el asesinato de Obregón y en ese contexto es que Calles vislumbra la creación de institucionalizar el poder político. No podíamos seguir con este derramamiento de sangre, que la alternancia política, que el cambio en la silla presidencial se diera a través de las armas. Entonces, visualiza la creación del Partido Nacional Revolucionario, que va a ser básicamente un partido de partidos. ¿Por qué? ¿Por qué lo cataloga así Pablo González Casanova? Aquí les recomiendo mucho hacer la lectura de esta magnífica obra del sociólogo mexicano. Se llama el libro Partidos Políticos en México. Justamente él va dando cuenta, ¿no?, de la creación y del contexto de los diferentes partidos políticos que hemos tenido en el país, con datos muy interesantes, análisis muy interesante también. Entonces, lo que nos dice justamente Pablo González Casanova es que, vean esto, Justo Sierra, desde la época de la dictadura de Díaz, ya había vislumbrado la importancia, la necesidad de crear un partido de Estado, un partido oficialista. ¿Por qué Justo Sierra planteaba esto? Porque decía que la dictadura militar necesitaba crear cuadros, ¿no? Que se necesitaba crear cuadros para cuando México estuviera en la democracia y entonces ya existían esos cuadros políticos, ¿no?, formados. Pero ¿qué pasa? Pues que la dictadura de Porfirio Díaz era bastante personalísima y Díaz nunca escuchó la visión de Justo Sierra. Pero va a ser precisamente Calles quien va a tener esta visión también de institucionalizar, y es así que se crea el PNR, un partido de partidos, porque justamente, como les decía, había muchos partidos políticos en el contexto de esta ley de 1911 que permitía que todo el mundo estuviera registrado con un partido político, tanto a nivel, ¿no?, federal, pero también las leyes locales. Cada ley, en cada entidad federativa, había reglas que eran completamente diferentes de la federación, ¿no? De la ley federal. Esto es muy interesante porque pues cada entidad federativa podía ser, ¿no? No era como el modelo que tenemos hoy en día, que básicamente, que en opinión de una servidora, nuestro federalismo electoral está muy acotado, porque pues básicamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, al ser leyes generales, establecen una gran cantidad de pautas para las entidades federativas. Entonces, queda muy poco al margen de apreciación, ¿no?, lo que pudiera tener en la libertad de configuración legislativa cada entidad federativa. En la época, no, en la época, de hecho hay un texto muy interesante que les recomiendo hacer, solo que mañana les digo bien cómo se llama el libro y el autor, porque justamente él sostiene cómo se va minando el federalismo electoral a la par de que justamente se va consolidando el poder hegemónico del Partido Nacional Revolucionario, después PRM y después PRI. Pero bueno, miren, entonces se asesina a Obregón, se crea el partido de partidos, porque lo que quería Calles era que todos los partidos políticos que estaban creando estuvieran centralizados, ¿no? Digamos que cooptar, organizar en un solo partido político a todas esas organizaciones que se habían creado después de la Revolución Mexicana, hacer un partido de todos esos partidos. Se logra y empieza como el primer momento, ¿no?, de poder hegemónico, pero viene después la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1938 y le cambia el nombre al Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Entonces,
Bueno, antes déjenme cerrar el capítulo de la reelección. Les había dicho que Calles había reformado la Constitución para permitir la reelección presidencial, pero ojo. Hoy en día recordemos que ya se puede permitir la reelección a nivel de diputaciones locales, diputaciones federales, presidencias municipales. No se puede nada más en presidencia de la República y en las gubernaturas. Pero vean algo importante, porque muchas veces pensamos que la reelección va contra nuestro régimen político, nuestro sistema político mexicano, en el contexto de la Revolución Mexicana, pero la ley electoral, bueno, la Constitución de 1917, justamente, lo único que prohibía era la reelección presidencial. Es decir, que al principio nosotros sí teníamos la reelección legislativa, que es algo súper normal en todas las democracias. De hecho, con la reforma constitucional del 2014, México regresa, digámoslo así, a la normalidad democrática internacional, porque con excepción de Filipinas y Costa Rica, México, bueno, todos los países del mundo democráticos contaban con la reelección legislativa. Entonces, bueno, viene Calles, hace la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial, se hace un conflicto terrible a partir de esto porque se traiciona los ideales de la Revolución Mexicana y bueno, enmienda la plana, se enmienda la plana en 1933, pero aprovecha Calles, vean esto, es una de las primeras reformas que justamente buscan centralizar el poder político. Plutarco Elías Calles aprovecha esta reforma constitucional, pero para prohibir la reelección de todos los cargos de elección popular. O sea, no solamente vuelve a prohibir la reelección presidencial como lo contemplaba originalmente la Constitución de 1917, sino que aprovecha ese momento para prohibir la reelección también de las diputaciones, presidencias municipales y todos los cargos de elección popular. Entonces, diferentes sociólogos, sociólogas políticos refieren que esto se hace justamente con el afán de centralizar el poder político, de controlar las carreras políticas de todos los miembros del partido desde la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque pensemos cuáles son los propósitos de la reelección legislativa, por ejemplo. En teoría, si está bien hecha la regulación, las normas relacionadas con la reelección debe permitir no solamente la rendición de cuentas, justamente, ¿no? Que la ciudadanía pueda evaluar, premiar o castigar a sus legisladores, sino que también permitiría, pues, crear experiencia legislativa, profesionalizar de alguna manera a, pues, las personas legisladoras. Pero esto lo que hace en un segundo plano, justamente que sea la ciudadanía quien evalúe, que castigue o premie a los que buscan la reelección, justamente hace que los candidatos o candidatas a la reelección respondan a la ciudadanía y no al partido político. Cuando no se permite la reelección, esto es lo que ocurre, que quienes van a buscar un cargo de elección popular tengan que justamente ganárselo completamente en el partido político, que responder a los intereses del partido. Entonces, Calles, prohibiendo la reelección, justamente corta un vínculo que debió de haberse formado entre quienes aspiraban a la reelección y la ciudadanía. Ahora estamos tratando, ¿no?, de buscar otra vez ese vínculo que se fomenta, que se incentiva a partir de la reelección, pero bueno, de acuerdo a los expertos en materia de reelección legislativa, la reforma de 2014 vino muy descafeinada porque, como ustedes recordarán, lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos es básicamente que
cualquier persona que aspire a la reelección lo puede hacer, pero siempre que sea nominado por el mismo partido político. Entonces, esto de alguna manera hace que sigan siendo respuestas o que sigan atendiendo a los intereses del partido político que los nominó en un inicio. Hay una excepción. Si la persona renuncia desde la mitad del periodo de su cargo a la militancia partidista, se puede reelegir por otro partido político, pero realmente, pues eso es algo que descafeinó las intenciones, ¿no? De que existiera una reelección que permitiera esta respuesta o esta atención a la ciudadanía, porque además, pues se requiere justamente de elecciones primarias, de alguna manera, en que participe la ciudadanía, ¿no? Un poco, tal vez, como lo que acabamos de ver en Argentina, aunque con resultados no muy positivos. No sé si vieron las noticias el día de ayer, el día de hoy, pero justamente en las PASO argentinas, que son las primarias obligatorias y abiertas, que es algo ya institucionalizado en la democracia argentina, pues un candidato libertario, Maley, me parece que se apellida, un personaje que ha estado muy relacionado o que se le vincula por su parecido a personajes como Bolsonaro o como Donald Trump, pues parece liderar las intenciones de voto para la presidencia de la República, que van a hacer estas elecciones en octubre de este año. Bueno, pero el punto de Argentina es que tiene estas elecciones primarias, ¿no? Y bueno, también tendríamos que institucionalizar en México para que la reelección pudiera ser mucho más, que cumplieran, ¿no?, los objetivos para los cuales se idea la reelección legislativa, pudieran funcionar. En fin, entonces, bueno, regresemos a Lázaro Cárdenas. En 1938, justamente le cambia el nombre Partido de la Revolución Mexicana. ¿Y cuál era la intención de Cárdenas? Justamente crear un partido de sectores, pero la intención principal era traer al sector de izquierda a las filas del partido oficialista. Entonces, lo que quiere hacer Cárdenas es crear un partido de sectores. Pasamos de un partido de partidos a un partido de sectores para tener al sector campesino, al sector obrero y al sector popular en las filas del Partido Revolucionario, bueno, de la Revolución Mexicana, en las filas del Partido de Estado. Esto es súper interesante porque, bueno, va a ser algo muy inteligente, ¿no? Porque si ya vimos con Calles un camino hacia la hegemonía del partido oficialista, ¿no? Prohibiendo la reelección legislativa, municipal, controlando todo desde la Ciudad de México, pues con Cárdenas vemos otro avance en esa búsqueda de lograr la hegemonía. ¿Por qué? Porque cooptó a todo el sector obrero, al sector campesino y al sector de izquierda en las filas del partido oficialista, ¿no? Entonces, es algo bien interesante porque nos dice Pablo González Casanova, a pesar de que existía el Partido Comunista Mexicano, en realidad, como sucedía en otras partes del mundo, el Partido Comunista no tenía un origen obrero como en el resto del mundo, los partidos comunistas. El sector obrero estaba completamente adentro de las filas del PRM. O sea, estaban cooptadas todas los movimientos de los sindicatos, ¿no? Empieza este gran corporativismo, clientelismo mexicano, ¿no? También de alguna manera. Entonces, el Partido Comunista Mexicano en realidad estaba conformado por intelectuales, ¿no? Por intelectuales básicamente del país. No tenía bueno, por también activistas, luchadores sociales, pero no tenían ese sector obrero como lo tenía el PRM. Y bueno, también es muy relevante en ese contexto, un año después surge el Partido Acción Nacional, que va a ser un partido muy relevante de oposición,
junto con el Partido Popular Socialista, el PPS, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, van a ser los partidos políticos de largo alcance más allá de una elección. Porque todavía estamos aquí en un contexto donde crear un partido político era muy sencillo, pero ¿cuáles eran los que se mantenían con el tiempo, que seguían luchando en los procesos electorales? Pues justamente el PPS, el PARM y el Partido Acción Nacional. Se dice que el PPS y el PARM estaban muy ligados al partido oficialista, tener una afinidad ideológica importante, pero sobre todo el PAN sí va a actuar centralmente como un partido de oposición cuando empieza a ganar algunas alcaldías, presidencias municipales, ¿verdad? Pues sí, alcaldías, presidencias municipales en algunas entidades federativas y que se les niega la victoria, pues van a ser de los partidos políticos más relevantes en justamente salir a protestar, a denunciar las irregularidades en la opinión pública, a exigir que existan elecciones auténticas, autoridades que pudieran revisar las elecciones por fuera del gobierno. Entonces, en ese sentido, el PAN va a ser muy importante en este proceso de democratización, pero que va a tardar todavía muchísimos años en gestionarse. Y bueno, llegamos al famoso 1946, un año clave porque no solo se cambia de nombre de nuevo al partido oficialista, vamos a tener ahora el Partido Revolucionario Institucional, con Manuel Ávila Camacho, vuelve a cambiarle el nombre. ¿Y cuál era la intención de Ávila Camacho? Justamente quitarle el sesgo de izquierda que le había impreso, digámoslo así, Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, Manuel Ávila Camacho, justamente le cambió el nombre, y vean, aquí es un año clave, porque miren, se establece por un lado, a nivel federal, el monopolio de los partidos políticos. Como les decía, la ley electoral de 1911 permitía las candidaturas independientes. No se usaba mucho porque era muy fácil registrar partido político, pero hubieron algunos intentos de salirse, ¿no? Del huacal, digámoslo, una expresión coloquial, ¿no? Había intentos de personas ligadas al partido oficialista de salirse del huacal, de intentar la vía independiente. También vamos a ver un periodo ¿no? de buscar vías alternativas, y en el 46 se corta eso, ¿no? Se corta eso, se establece el monopolio, solo los partidos políticos podían a partir de entonces, pero ojo, a nivel federal, nominar candidaturas. Pero no solamente ocurre eso, también se establece por primera vez que un partido político debía registrarse ante la Secretaría de Gobernación. Antes no era así, ¿no? Era muy sencillo, creabas un partido político, lo establecías con un colegio electoral, ¿no? Pero ahora ya era un registro completamente formal ante la Secretaría de Gobernación. Y vean esto, por primera vez se establecen requisitos altísimos, severos, para crear un nuevo partido político. Se necesitaba una afiliación de 30,000 ciudadanos en por lo menos 2/3 partes de las entidades federativas, además con un mínimo de 2,000 ciudadanos en cada una. En ese momento, solamente el PRI obtuvo esa cantidad de afiliados. Solamente el PRI, había elección al año siguiente, y solamente el PRI logró obtener estos requisitos, el registro formal. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que justamente violar la normativa electoral, hacer una excepción, digámoslo, a la normativa de ese año para permitir el registro de otros 10 partidos políticos para que las elecciones no fuera tan evidente que solamente el PRI cumplía con esos requisitos, ¿no? Entonces es una excepción a la normativa, y para esa elección
se registran 10 partidos políticos, pero ya aplicando las reglas para el siguiente proceso de selección de nuevos partidos políticos, solamente 5 partidos políticos disminuyen así de manera sostenida a 5 partidos políticos nacionales en 1952, con esos requisitos por primera vez no tan severos. Entonces, todavía, o sea, vean, ¿no? Vean cómo empezamos desde 1946 en adelante, un periodo donde con mucha claridad no se permitía la competencia de otros partidos políticos, ¿no? Entonces, para 1954 todavía se eleva más. Se eleva a 75,000 afiliados en 2/3 partes de las entidades federativas y un mínimo de 2,500 en cada una de ellas. Entonces, esto hace que se estabilice a 4 partidos políticos, digamos, ¿no? Nacionales. Y bueno, para que dimensionemos la falta de competitividad, ¿no? Imagínense que un solo partido político tenía todos los recursos del Estado, el financiamiento público, la estructura necesaria, el control necesario para justamente organizar a un partido tan importante que de 1955 a 1965, en una década, o sea, 10 años, solamente hubieron 32 curules de oposición, el 6.2%. O sea, imagínense, 6.2%, pero todo era del PRI. La presidencia de la República, 32 gubernaturas, 32 congresos estatales, todos los municipios del país eran del mismo partido político. ¿Cuál democracia? Absolutamente no había oportunidades. Y además, si tú querías crear un partido político, o sea, vean, sin los recursos que tenía el partido oficialista, sin la propaganda en medios de comunicación, tú tenías que juntar 75,000 personas en 2/3 entidades y un mínimo de 2,500, ¿no? Que bueno, no están tan alejados los requisitos actuales, ahorita lo vamos a analizar, pero imagínense para la época, ¿no? Para la época donde pues todo estaba controlado por el mismo partido político. Además, los grandes sindicatos, todo estaba justamente, ¿no? Al amparo del partido oficialista. Entonces, pues bueno, en 1963 va a ser la primera gran concesión, digámoslo así, obviamente por las presiones de la oposición, justamente las luchas de activistas, las luchas de críticos del sistema, la presión hace que en 1963 se logre esta figura del diputado de partido, se permitían ciertas diputaciones a partir de obtener cierto porcentaje de votación, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente esto para aumentar a la oposición, que existe realmente oposición en los órganos de representación política. Y bueno, de 1964 a 1976 vamos a tener solamente 4 partidos políticos nacionales, el PRI, el PAN, que fue, digamos, yo creo, el único partido de oposición real que se permitió, porque como decíamos, el PPS y el PAN, pues se decían que eran partidos testimoniales, hechos por el mismo oficialismo, justamente para, es lo que se dice, ¿no? También, justamente para fingir que había partidos de oposición, pero en realidad en todo este tiempo no se permitió la legalidad de una gran cantidad de instituciones políticas, sobre todo, como les decía, el Partido Comunista Mexicano en todos estos años estuvo en la ilegalidad. Y bueno, viene la gota que derrama el vaso. En 1976 va a haber un único candidato a la presidencia de la República, José López Portillo. Entonces imagínense eso, ¿no? Por eso les decía que el PPS y el PAN pues se parecían partidos más satélite, porque estos partidos apoyaron la candidatura de López Portillo. ¿El PAN qué pasó? El PAN tenía en sus estatutos
que para nominar candidato a presidencia de la República en la Asamblea Nacional respectiva necesitaba juntar una mayoría calificada. 2/3 partes de sus militantes tenían que votar. No lograron ponerse de acuerdo. Hubo un conflicto interno muy grande en el PAN y no mandaron candidato a la presidencia de la República. Entonces imagínense la ciudadanía para ese momento. ¿Cómo se sentía la ciudadanía mexicana después del 68? O sea, imagínense eso. En el 68, después de ver el asesinato de los estudiantes, de los jóvenes que estaban haciendo críticas legítimas al sistema político, se estaba exigiendo democratización, que se tomaran en cuenta las propuestas de los jóvenes, de los estudiantes, demandas legítimas de izquierda también, y fueron asesinados los estudiantes. O sea, fue el momento cumbre del autoritarismo del sistema político mexicano. Y después también empieza este periodo de guerra sucia, ¿no? Después del 68 empiezan a radicalizarse las guerrillas, se hace la guerrilla urbana, la guerrilla rural, personajes tan famosos, ¿no? Como Lucio Cabañas, empieza a radicalizarse también, tristemente, ¿no? Un poco, me lo imagino un poco así en el sentido de lo que decía el mismo Madero. Si no se permite la participación por la vía institucionalizada, el régimen mismo avienta, ¿no? A que sea por la vía de las armas la modificación del régimen. Y pues estas ideas pues se fueron justamente radicalizando, la oposición al régimen se fue radicalizando, y bueno, viene esta época de la guerra sucia, etcétera, el halconazo y otros momentos de alta represión del Estado. Imagínense la ciudadanía en ese contexto, ya había muy poca credibilidad en el régimen político. Y entonces llega un solo candidato a la presidencia de la República, había un hartazgo ya. Imagínense que la abstención creció 9 veces y los votos nulos crecieron 5 veces. Entonces, por eso fue un año que derrama la gota que derrama el vaso, ¿no? 1976. Y es por eso que viene esta importantísima reforma electoral en nuestro país, 1977, liderada por Jesús Reyes Heroles, quien en ese momento era secretario de Gobernación, pues empieza a organizar una serie de mesas para escuchar a la oposición, a los otros partidos políticos, para hacer una reforma electoral de gran calado. Y entre otras cosas, como lo mencionábamos, se constitucionaliza a los partidos políticos. Se les reconoce como entidades de interés público, se establece la idea del registro condicionado. Recordemos que de 1946 al 76, los requisitos eran muy elevados, había mucha exigencia. Después del 76 se flexibiliza, después de caer en el absurdo de un solo candidato a la presidencia, se flexibiliza, entonces se establece lo del registro condicionado. ¿Cómo funcionaba esto? Se necesitaba una actividad política de 4 años previa, contar con documentos básicos y alcanzar en la siguiente elección para mantener el registro 1.5% de la votación. Entonces, eso hace que, por ejemplo, para 1985 tengamos 9 partidos políticos. Entonces, veamos cómo, evidentemente, la legislación electoral, los requisitos, evidentemente sí condicionan que exista una gran cantidad de partidos o muy pocos, ¿no? Y bueno, llegamos a 1982, donde gana Miguel de la Madrid, pero esto es así como algo muy escandaloso, porque de la Madrid gana con el 70.99% de los votos. Imagínense, porque
básicamente desde Porfirio Díaz, que ganó supuestamente la elección con un 98.93%, y la elección de 1911, donde Madero ganó con el 99.26%, pues fue básicamente un escándalo por primera vez durante el presidencialismo mexicano que un presidente tuviera un porcentaje tan bajo de votos, 70.99, ¿no? Entonces algo estaba transformándose en nuestro sistema político. Para 1985 llegamos a 9 partidos políticos nacionales. Por fin se legalizó el Partido Comunista Mexicano, aunque no estuvo mucho tiempo con ese nombre. Se transforma, se escinde también, y bueno, algunos de sus líderes van a ser quienes van a apoyar después también al Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas. Para 1986 aumentan a 200 los diputados plurinominales. Bueno, para esto hay que recordar que también por eso es tan importante 1977, porque no solamente se constitucionaliza los partidos, lo cual va a permitir establecer un sistema más justo de prerrogativas para todos los partidos políticos y que va a ir justamente esta reforma permitiendo con otra serie de reformas cambiar el sistema de partidos políticos, ¿no? De un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos pluralista competitivo. Pero en el 77 es algo bien relevante porque por primera vez se incorporan 100 diputaciones de representación proporcional. Y para 1986 se aumentan a otras 200 plurinominales. Hoy en día cuestionamos mucho la figura de los plurinominales porque no hay mucha democracia interna, mucha transparencia para estas nominaciones, ¿no? Entonces, pues se dice, ¿no? Que las plurinominales son los favoritos del presidente del partido, que son los que no tienen que hacer ni campaña, que pueden hacer campaña, pero ni hacen campaña porque no es necesario. Tenemos un sistema de lista cerrado, y entonces ni siquiera antes teníamos 2 listas diferentes, votábamos por la lista del partido y además votábamos por los diputados de mayoría relativa. Ahora es un solo voto y a partir de ahí se calcula, ¿no? Justamente en la asignación de representación proporcional. Entonces, bueno, también decimos, bueno, hay un orden, entonces también los favoritos siempre van a estar en los primeros lugares. En fin, hay muchas críticas que podemos hacer a las plurinominales, pero lo cierto es que en la historia y en el contexto de nuestro país, las plurinominales fueron sumamente relevantes, ¿no? Porque esto se instaura en 1977, se perfecciona en el 86, y esto permite que justamente en 1997 es un año clave para José Woldenberg. La transición democrática en nuestro país se da justamente desde el 77 a 1997. Durante estos años se da ese proceso de transición democrática y 1997 es el año clave para José Woldenberg. Y vean que no el año 2000, porque en el año 2000 alternamos la silla presidencial, sino 1997, porque es la primera vez en la historia del país que México, en la historia del país de México, que el PRI va a perder por primera vez la mayoría absoluta de los escaños. Ya había perdido la mayoría calificada desde 1988, pero la mayoría absoluta la pierde en 1997. Entonces, por eso José Woldenberg habla que ahí termina el periodo de transición democrática para entrar al proceso de consolidación democrática, no del 97 en adelante. Hay quienes no están de acuerdo con estas consideraciones teóricas, determinaciones periódicas, pero bueno, también es algo que está en debate. Pero lo que sí hay más consenso es que a partir de 1977 sí entramos en ese proceso de transición, ¿no? Y bueno, tenemos entonces que llega ahora, ¿no?
este año, que también fue clave, 1988, viene la famosa caída del sistema, 2 candidatos altamente competitivos, de repente se dejan de procesar el conteo de los votos, no se sabe qué pasó, pero al final, pues ganó Carlos Salinas de Gortari en un ambiente de mucha desconfianza y falta de legitimidad. Y bueno, básicamente vemos que a partir de este año, pues suceden cosas muy relevantes también para nuestro sistema electoral. Quería, ¿no? Evidentemente el régimen era urgente legitimar los procesos electorales. Ya no podíamos ir a otro proceso electoral organizado por la Secretaría de Gobernación. Ya era algo imposible de pensarse. Se crean, ¿no?, las condiciones de la reforma de 1990 para crear el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Federal Electoral. Se crea el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, a partir justamente de el Frente Nacional Democrático, que fue una serie de partidos políticos y asociaciones políticas que apoyan la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada me preguntaban por las agrupaciones políticas nacionales? Pues después de lo que ocurrió en el 88, con la reforma de 1990, se prohíben las agrupaciones políticas nacionales, porque todavía el sistema, el régimen político tenía miedo de que se crearan otros frentes, ¿no? A partir de permitir tantas agrupaciones políticas, como ocurrió en el contexto de la elección de Cárdenas. Va a ser hasta 1996 que regresa la figura de la agrupación política nacional. En fin, entonces el 88 va a ser fundamental y básicamente se va a ir moldeando nuestro sistema de partidos a como lo conocemos hoy en día, ¿no? Porque a partir de estos años también se crea el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Convergencia, que ahora es Movimiento Ciudadano, y Partido Nueva Alianza, que bueno, el Partido Nueva Alianza ya no tiene registro político nacional, pero sí tiene registro en algunas entidades federativas, como partido político local. Y bueno, en el 96 se crea la figura de las senadurías de representación proporcional. Y bueno, vamos a entrar justamente en un periodo, como les decía, donde desde 1991 a 2012, el PRD, el PRI y el PAN van a recibir hasta el 90% de los votos. Nos transformamos, ¿no?, de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos pluralista competitivo. Y bueno, en 2007 viene una cuestión también muy relevante. Para 2007, como les decía, en 1946, en un afán de centralizar el poder político, de prohibir las independientes, se monopoliza a los partidos políticos a nivel federal, pero nada se había dicho sobre las candidaturas independientes a nivel local. Entonces, en esos años empezaron a haber el registro de candidatos, candidatas sin partido, en algunos casos incluso ganaron, en algunas entidades federativas a nivel local, y lo regulan Yucatán y Sonora. Implementan independientes en sus respectivas legislaciones. Incluso la Suprema Corte, en acciones de inconstitucionalidad, señala que son válidas porque no hay una prohibición constitucional al respecto. Entonces, en 2007 se hace una reforma constitucional para establecer el monopolio de los partidos políticos en todo el país, tanto a nivel federal como a nivel local. Como algo también relevante es que en 2006, en el contexto de la elección de 2006, recordemos a Jorge Castañeda, que buscó ser candidato independiente. Ante la negativa del Instituto Federal Electoral, va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana
justamente se condena por primera vez parcialmente al Estado mexicano, pero no por no contar con candidaturas independientes, sino por no tener un mecanismo constitucional efectivo para tutelar los derechos político-electorales. Pero, a ver, ¿no? ¿Por qué dijo esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos si teníamos desde 1996 el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía? Esto es muy importante porque justamente ocurrió algo, ¿no? Lo que algunos llaman la guerra de las cortes. Mara Gómez tiene un texto en donde habla de ello. Se presentó, creo que fue como en el 2003, 2002, se presentó una contradicción de tesis entre los criterios de Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una acción de inconstitucionalidad relacionado con representación proporcional. Había criterios contradictorios entre la Corte y la Sala Superior. Se presenta esta contradicción de tesis y que se dice aquí al respecto. Se dice que la Suprema Corte dice, a ver, ojo, no puede haber una contradicción de criterios entre nosotras dos, porque yo, porque yo Suprema Corte soy el único órgano constitucional que puede revisar la Constitución, que puede controlar de manera abstracta la Constitución a través de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, técnicamente no puede haber contradicción de criterios porque la Sala Superior, pues básicamente solo es un tribunal de legalidad, básicamente, ¿no? Entonces, por muchos años se le cortó al tribunal por determinación de la Corte su facultad de control difuso de constitucionalidad. Y bueno, con el caso Castañeda Goodman, justamente por eso el JDC no era un mecanismo eficaz de control constitucional de los derechos político-electorales. Y por eso en 2007 también se reforma la Constitución para reconocer al Tribunal Electoral de manera expresa su facultad de control difuso de constitucionalidad. Que ojo, porque hace algunos meses, no sé si, como recordarán ustedes, no sé si lo vieron en la discusión pública, los principales líderes parlamentarios estaban de acuerdo, con excepción de Movimiento Ciudadano, de hacer una reforma constitucional para volver a acotar las facultades interpretativas del Tribunal Electoral, que fuera otra vez, ¿no?, un tribunal de legalidad en materia de acciones afirmativas y que no pudiera conocer de asuntos partidistas. Esto lo estaban promoviendo todos los partidos políticos, con excepción de Movimiento Ciudadano, Morena, el PRI, PAN, PRD, todos. ¿Por qué estaban haciendo esto? Porque evidentemente en todos estos años, pues el tribunal a partir del JDC, pues ha venido conociendo de violaciones de los derechos de las militancias por la vía del JDC. Y pues se ha estado metiendo muchísimo en la vida interna de los partidos. Pero ojo, no porque el tribunal lo quiera hacer así, sino porque las mismas militancias ponen en consideración las violaciones de sus derechos políticos, ¿no?, por parte de las cúpulas partidistas. Y también porque a las cúpulas partidistas, pues evidentemente no les gusta que el tribunal establezca acciones afirmativas, ¿verdad? En fin, es otro tema, pero se cruza de alguna manera con nuestro diplomado y vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, en fin. Entonces, 2007 es un año también importantísimo, a pesar de que estaba esta condena parcial, se establece el monopolio constitucional de los partidos políticos, pero también vamos a ver, ustedes lo van a ver en el módulo específico de democracia interna, democracia partidista, que este conocimiento del tribunal de los actos partidistas vía JDC
va a ser sobre todo por vía jurisprudencial, nada va a decir la ley al respecto. Pero en 2007, además de seguir las recomendaciones de la Corte Interamericana para hacer un verdadero tribunal constitucional, también en esta reforma se va a reconocer la atribución, la facultad del tribunal de conocer vía JDC, pues los asuntos intrapartidistas. También se van a hacer varias modificaciones con el tema de las coaliciones. En 2000, ustedes lo van a ver en el módulo específico de coaliciones. En 2012 se hace otra reforma para reincorporar las candidaturas independientes y viene el inicio de la erosión del sistema tripartidista. Vamos a ver que ese 90% de la votación que aglutinaba PRI, PAN, PRD va a empezar a venirse abajo. Entonces aquí también es relevante, ¿no? Porque veníamos de un sistema de partido hegemónico, después 1991, 97, hasta del 97 al 2012, van a gobernar un sistema tripartidista, pero liderado sobre todo, ¿no? Con 2 gobiernos del PAN y un gobierno del PRI, y en estos 18 años, pues va a venir también un hartazgo interesante, ¿no? Un voto de castigo por parte de la ciudadanía, que va a ser un caldo de cultivo muy adecuado para que venga, ¿no? Morena como nuevo partido político, que logró su registro formal en 2014. Y bueno, coincide 2014 justamente con este año en donde establecimos, aumentamos el umbral para mantener el registro de 2% a 3%. El 3% de la votación válida emitida para mantener el registro como partido político nacional y también para tener derecho a la asignación de representación proporcional. Volvimos a introducir la reelección legislativa, que como les comentaba, por calles la quitamos todos estos años. Se publica la Ley General de Partidos Políticos, porque evidentemente las reglas relacionadas sobre los partidos políticos pues estaban contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estaban por ahí, digamos, contenidas, pero mucha jurisprudencia pues no estaba contenida en el COFIPE, ¿no? No había un proceso de actualización legislativa. Y es por eso que muchas personas académicas proponían que era importante tener una ley de partidos políticos específica, ¿no? Concentrar en un solo instrumento normativo todo lo relacionado con el régimen de partidos políticos. Y bueno, se establece las reglas que tenemos hoy en día. Necesitamos 3,000 militantes en 20 entidades federativas, o bien 300 en por lo menos 200 distritos. Por eso, ¿no? Si hacemos la multiplicación, vamos a ver que no está muy alejado de las reglas que se empiezan a establecer entre el 46 y el 56. Tenemos requisitos para crear partidos políticos que son importantes. El umbral del 3% también es algo importante, porque nos pueden parecer muchos, tal vez, 7 partidos políticos nacionales. Pero ya no sé si les había comentado aquí o no, pero para dimensionar, así les había dicho de Brasil, que Brasil tiene más de 30 partidos políticos nacionales registrados. Entonces, nuestro sistema es más estricto para el registro de nuevos partidos políticos. Entonces, pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Hay quienes pueden decir que inhibe la participación política de otros ciudadanos, pero otros pudieran decir que esto es favorable para evitar la atomización, que existen muchos partidos políticos, mucha oferta política, también puede ser confuso para la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Para 2015 llegamos a 5.6 partidos políticos efectivos, ¿no? Los que tienen realmente el control y poder de negociación en la Cámara de Diputaciones, el Senado de la República. Pero vean cómo para 2015 el PRI, el PAN, el PRD solo concentraron el 61% de los votos. Entonces,
va a ser brutal, vean, ¿no? El cambio que se empieza a configurar desde 2015, llegamos a 2018, que fue un año también importante, se disminuye a 4.4 el número de partidos políticos efectivos, ganó Andrés Manuel la presidencia de la República y Morena se constituye como el partido político mayoritario, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta, cuestionamiento. ¿Vamos bien? Vale. Bueno, entonces, esto era un poco para tener un panorama de cómo ha ido evolucionando nuestra normativa relacionada con la negativa y pérdida del registro de los partidos políticos. Vamos ahora a recordar cuáles son los requisitos del registro, que ya lo estábamos mencionando. Cada 6 años en nuestro país se pueden presentar solicitudes para crear un nuevo partido político. Se necesita presentar una declaración de principios. En congruencia con esto es un programa de acción y los estatutos, ¿no? Que normarán las actividades y que deben de seguir lo que se ha denominado en la jurisprudencia como requisitos mínimos de democracia, tanto los principios como el programa de acción y los estatutos. Evidentemente hay libertad para configurarlos, pero deben de seguir estándares mínimos de democracia. Por ejemplo, ¿no? Deben de contener normas para tutelar los derechos de los militantes, para justamente regular la violencia política de género. Entonces, establecer, ¿no? Al menos una estructura partidística básica, que se cuente con un órgano de justicia partidista, un órgano encargado de organizar los procesos democráticos internos, ¿no? Y que todo esto esté en la ley y que todo esto se fue estableciendo básicamente desde el año 2000 en adelante por jurisprudencia, por denuncias de las propias militancias que fueron creando esta rica jurisprudencia sobre democracia interna. Ya hablábamos de los 3,000 militantes en por lo menos 20 entidades federativas, 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales, que generalmente se prefiere, ¿no? Hacer lo segundo, juntar 200 militantes en 200 distritos, perdón, 300 militantes en por lo menos 200 distritos uninominales. Generalmente prefieren hacer eso las agrupaciones que buscan su registro como partido político nacional, porque es más sencillo, ¿no? Es más sencillo juntar 200, 300 personas que juntar 3,000 en poquitos lugares, ¿no? Pero las dos formas son válidas. Y bueno, pero en ninguna circunstancia todas estas personas que se reúnan en estas asambleas en la búsqueda de los nuevos partidos políticos puede ser menor al 0.26% del padrón electoral. Entonces, miren, esto es muy interesante, les voy a compartir esto. Déjenme, les quiero enseñar esto. ¿Cómo sabemos cuál es la militancia de un partido político? El INE tiene una página, padrón de militancia INE. Mire, aquí en esta página, que les voy a compartir el link para que ustedes también lo puedan ir observando y consulten cuando así lo deseen. Miren, aquí están los datos de la verificación de padrones de partidos políticos. Cada 3 años, cada vez que hay una elección federal,
el INE tiene una atribución legal bien importante. Tiene que verificar que los padrones de los partidos políticos sigan cumpliendo con este 0.26% del padrón electoral. Entonces, aquí tenemos cuánto equivale. El 0.26% es igual a 233.945 ciudadanos o ciudadanas. Entonces, cada 3 años eso lo revisa el INE para mantener el registro de los partidos políticos nacionales al día. Y vean qué interesante está esto. Vean, el Partido Acción Nacional tiene una militancia apenita superior al 0.26%. Entonces, si bien es un partido político que tiene hoy en día una importante votación ciudadana en cada proceso electoral, vean que su base de militantes es muy baja. Hay quienes consideran que esto se debe a que es un partido político pues más elitista, como lo habíamos señalado, ¿no? En la primera sesión. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, vean que es el partido político que más militantes tiene en la actualidad, evidentemente por toda su historia, ¿no? Fue el primer partido político importante, oficialista, tenía todos los recursos, los sindicatos, el clientelismo, corporativismo, todo tenía el PRI, ¿no? Entonces, pues no es casualidad que todavía mantenga una base importante de afiliadas, afiliados. Lo mismo con el PRD, que lo del PRD a mí se me hace muy paradójico, porque como recordarán, en el pasado proceso electoral federal 2021, apenas alcanzó el 3% de la votación válida emitida. Pero vean que tiene una importante base de militantes, 1.242.410. Partido del Trabajo, pues tiene más que el propio Acción Nacional. Lo cierto es que el Partido del Trabajo pues tiene una base de afiliación masiva, ¿no? No es tan cerrado el Partido del Trabajo para admitir personas en sus filas, pero tiene más que el Partido Acción Nacional. El Partido Verde Ecologista de México tiene también una gran cantidad de afiliados, afiliadas, más que el propio Partido del Trabajo, más que el propio Acción Nacional. Es algo indicativo, es algo relevante. No es un partido político en ese sentido que tenga riesgo de perder el registro. Como les decía, ¿no? Sobre todo el PRD, el PT y el Verde, su problema está con alcanzar el 3% de la votación válida emitida. Movimiento Ciudadano tiene menos militantes que el Verde, que el propio Partido del Trabajo, aunque más que el Partido Acción Nacional. Y Morena, pues Morena también ha tenido problemas para tener un padrón de militancia actualizado, que no tenga duplicaciones, y esto poco a poco lo ha ido depurando, pero Morena pues tiene más militantes que el propio Acción Nacional, que el propio Partido del Trabajo y que el propio Movimiento Ciudadano, ¿no? Que son partidos políticos más antiguos. Pero vean, esto sí es algo que a mí me asombró en su momento. Vean, todos los partidos políticos nacionales, sin excepción, tienen mayor número de mujeres militantes que hombres. Pero no solamente cuando analizamos, por ejemplo, si las mujeres votan más en los procesos electorales o que de acuerdo con el INEGI somos un poco más de mujeres que hombres, la cantidad de militantes mujeres es importante. O sea, son diferentes puntos porcentuales. O sea, vean esto. El Partido Acción Nacional, o sea, vean, tiene 131 mujeres frente a 121,000 hombres. Vean, el PRI llega al 1.329.000 mujeres frente a 735,000 hombres. En el PRD prácticamente las mujeres son el doble, de 426,000 hombres a 816,000 mujeres. Vean, lo mismo con el Partido del Trabajo, prácticamente es el doble. También en el Partido Verde Ecologista de México,
La diferencia también, el movimiento ciudadano también es relevante. En Morena no es tanta la diferencia, pero sí son más mujeres. Entonces esto me pareció sumamente interesante. Uno de los argumentos que siempre se han dicho por los partidos políticos históricamente para evadir las cuotas de género, las acciones afirmativas, es que no tenemos mujeres, cuadros de mujeres, ¿no? Cuadros políticos de mujeres, las mujeres no quieren participar. ¿Y por qué tienen un padrón más grande en todos los partidos políticos de mujeres? Más bien no estaban interesados en capacitar a las mujeres, en formar cuadros, en nominarlas, que es otra cuestión diferente, ¿no? Lo que sí tenemos es que, de acuerdo con datos de IDEA Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen estudios muy interesantes donde revisan quiénes integran a los partidos políticos, y justamente en México se sabe que aunque hay más mujeres en los partidos políticos, la mayoría de ellas, el 70%, están en las bases partidistas. La mayor parte de las mujeres, de los hombres, están en las cúpulas. Entonces, los partidos políticos siguen teniendo el poder dentro de los partidos políticos, aunque la mayoría de las mujeres integren a la militancia. Entonces, bueno, eso es un dato que ahí les dejo que me parece sumamente interesante. Pero miren, aquí pueden ver estos datos. También aquí pueden ustedes revisar si que sin su consentimiento ustedes estén inscritos en un partido político. Puede pasar, ha sucedido varias veces, muchas veces, en que en esta desesperación de los partidos de tener actualizado su padrón de militancia, inscriben a personas sin su consentimiento, con mercado negro de credenciales de elector, de los listados nominales. Entonces han habido personas que sin que supieran estaban registrados en algunos partidos políticos. Entonces aquí ustedes le pueden dar clic. No sé por qué no me abre aquí ahorita. Pero aquí en esta página pueden verificar si están afiliados o no a un partido político. Y en su caso viene el formato para presentar una denuncia ante el INE. Y también la idea es que esto lo denuncien ante el mismo partido político, ¿no? No sé por qué aquí no me abre, no sé si sea mi computadora o la página esté mal, pero bueno, ahí lo pueden revisar. ¿Qué más? Si no lo pueden revisar en su momento, me avisan y mañana averiguo qué pasó con este link. Pero miren, aquí están los lineamientos, ¿no? Los lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos. Bueno, ay, cerré aquí. Déjenme, ahí está. Entonces, bueno, aquí están los requisitos para los partidos políticos locales. ¿Cuáles son las reglas para los partidos políticos locales? Contar con militantes en cuando menos 2/3 partes de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, bueno, de las alcaldías de la Ciudad de México, las cuales deben contar con credencial para votar en dichos municipios, demarcaciones, y bajo ninguna circunstancia también el número de las militantes podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior. Fíjense que con lo del plan B, ¿se acuerdan? Esta reforma, en un intento que intentaba hacer plan A, que era una reforma constitucional, pero ya después con el plan B, que después terminó siendo C, D y E, ¿no? Porque en el original plan B se buscaba, fíjense esto, aumentar del 0.26% al 0.52%, el doble. Pero ojo, está muy interesante, porque lo que querían los partidos políticos no era ponerse la soga al cuello, porque recuerden que ellos tienen que mantener este 0.26 para no perder el registro como partidos políticos nacionales. Entonces, lo que querían el actual sistema de partidos, el conjunto de los partidos políticos, bueno, la propuesta de Morena
y que de eso nos habían quejado en un principio los partidos políticos nacionales, era aumentar al 0.52, pero para los nuevos partidos políticos. Y entonces también lo que se estaba proponiendo en el original Plan B era, bueno, además lo de la cláusula de vida eterna, ¿verdad? Para que por un convenio de coalición se pudiera pasar votos a los partidos satélite o a los partidos minoritarios. También se quería quitar una de las causas de pérdida del registro de partido político, que es no mantener este 0.26%. Entonces, ya los partidos políticos nacionales actuales, lo que proponía el Plan B justamente era que no fuera necesario mantener este porcentaje para tener riesgo de perder el registro y que los nuevos partidos políticos juntaran el 0.52%. Entonces, ya después eso se criticó muy duro, se modificó en un plan C, en un plan D, quién sabe en qué versión, que fue una de las razones también por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró esta reforma legal como inconstitucional, porque pues no hubo claridad, ¿no? En qué momento se hicieron estas transformaciones y si el proceso legislativo pues había sido el adecuado, si, ¿no? En un momento dado yo me fui a dormir con que teníamos esta propuesta del 0.52% y de repente ya no estaba eso. Entonces sí fue algo realmente confuso, que no siguió los estándares, las reglas básicas del proceso legislativo para una deliberación adecuada para una reforma electoral, ¿no? Cualquier reforma necesita cumplir con una deliberación y el proceso legislativo como se establece en las normas. En fin, ahora, vámonos a las etapas, ¿no? Recordemos lo que han estado viendo en la sesión pasada. Recapitulemos, ¿no? Cuando queremos crear un partido político nacional o local, lo primero es informar el propósito, ¿no? Lo primero en términos administrativos, porque obviamente ya hay un trabajo político previo, ¿no? Un trabajo político atrás. Hay capital político, económico, social detrás. Y justamente eso se hace en el mes de enero del año siguiente de la elección presidencial o de gubernatura. Entonces, si la elección, ¿no? Se hace en junio de 2018, por ejemplo, ¿no? Fue justamente en enero de 2019 donde empezaron a llegar estos propósitos de crear nuevos partidos políticos al Instituto Nacional Electoral, o en su caso, en las entidades federativas que tuvieron elección de gubernatura, por ejemplo, en 2018, ¿no? Y bueno, hay aquí un tema. Hay un tema importante porque para algunas personas, observadores, académicos, académicas, consideran que es muy largo el periodo que la ciudadanía debe de esperar para solicitar el registro de un partido político nacional. Son 6 años. Cada 6 años puedes crear un partido político. Entonces, esto ya se ha puesto en controversia, en un litigio electoral, y lo que ha dicho en su momento, por ejemplo, la Sala Superior, es que no es, que pasa un test de proporcionalidad, no es una norma que sea contraria a la Constitución o a los derechos humanos, cumple todos los pasos del test de proporcionalidad, porque cumple con un objetivo específico, en fin, ¿no? Tiene un fin constitucional específico. Y bueno, lo que se ha dicho, sin tanto rollo, en resumen, es que es cada 6 años y no en otro periodo, no puede ser menor, porque pues las prerrogativas, el sistema de equidad en la competencia, todo esto está configurado o está como diseñado justamente para que siga una lógica de 6 años y alterarlo pues implicaría como alterar constantemente, o sea que pudiera ser cada año que se registre un nuevo partido político,
implicaría como una transformación en la administración de todas las prerrogativas de los partidos políticos, ¿no? O sea, como que implicaría una lógica en la administración de lo que implica, ¿no? Las prerrogativas de los partidos políticos. En fin, es algo que nos puede hacer sentido, ¿no? Pero así está ahora actualmente. Y es lo que han dicho las autoridades electorales. Pero también puede ser objeto de crítica, evidentemente, ¿no? Y bueno, algo importante es que una vez que se informa el propósito, empieza la obligación de informar mensualmente el origen y destino de sus recursos y que esto debe hacerse durante los primeros 10 días de cada mes. Entonces, bueno, también esto es relevante, ¿no? Porque si un partido político no cumple con esta obligación de notificar sobre el origen y destino de los recursos, pues bye bye, ¿no? No se le va a permitir su registro, como vamos a ver qué ocurrió con una organización que buscaba el registro en 2019. El segundo paso es la realización de las asambleas distritales o estatales, dependiendo, ¿no? Si es un partido político, bueno, nacional o local, pero sobre todo, como lo habíamos visto, tenemos la opción de nominar, de hacer 300 asambleas en, son, sí, 300, no, espérenme, es que si esto siempre me confunde el número, parece como un trabalenguas, pero justamente, ¿no? O buscar las 200 asambleas con 3,000 afiliados o 3,000, no, o dos, es que me confundo, perdónenme. Déjenme lo pongo, porque o son 300, no, es que no son 300, son 200 asambleas con 3,000 o 2,000 con 300 militantes, ¿no? Entonces, estas son las dos opciones que tenemos. ¿Qué pasa en estas asambleas? Pues se van a elegir los delegados propietarios y suplentes, y es bien relevante porque en cada una de estas asambleas tiene que haber una persona del Instituto Nacional Electoral que va a revisar justamente que se lleven a cabo estas asambleas, que va a estar observando que no se hagan cuestiones que sean contrarias a la normativa, porque algo que es sumamente relevante en el proceso actual del registro de nuevos partidos políticos es que no deben intervenir organizaciones gremiales o con objeto social distinto al de un partido político. Entonces, no puede estar un sindicato detrás en la configuración de un nuevo partido político o ministros de culto. Básicamente son esas dos formas gremiales, organizacionales, que están prohibidos tajantemente por nuestra legislación. ¿Qué más? Se tiene que hacer después, ¿no? La realización de una asamblea nacional o estatal para el caso de los partidos políticos locales, donde justamente pues, se van a tomar las diferentes determinaciones a partir de la elección de estos delegados, propietarios y suplentes. Y como número 4 se presenta la solicitud de registro formal después de todas estas etapas y viene el dictamen del registro o negativa del registro por parte del Instituto Nacional Electoral en un plazo de 60 días. Bueno, ahora, ¿cuáles son las causas de pérdida del registro? Hoy todos los partidos políticos nacionales lo pueden perder por no participar en un proceso electoral federal ordinario, por no obtener al menos el 3% de la votación válida emitida, ya lo habíamos dicho, en la elección federal y estatal ordinaria inmediata anterior. Aunque, ojo, participe en coalición, por eso no aplica la cláusula de la vida eterna para los partidos. Todos en lo individual deben garantizar tener el 3% de la votación válida emitida. ¿Qué es la votación válida emitida?
es básicamente la votación total nacional menos los votos nulos y los votos de candidatos no registrados. Básicamente, esa es la votación válida emitida. Mucho se ha también llevado, ¿no?, a litigio, lo vamos a ver con el caso del PT el día de mañana. Mucho se ha tratado de llevar a litigio el caso de que se debe incluir en la definición de votación válida emitida a las candidaturas independientes. Entonces, el PT, por ejemplo, argumentaba que no alcanzaba esta votación porque se estaba incluyendo el voto de las candidaturas independientes cuando no forman parte de los partidos políticos. Pero aquí lo que se ha argumentado es que justamente el voto de la ciudadanía que vota por candidaturas independientes cuenta igual que el voto de quienes votan por partidos políticos. Entonces, por ejemplo, en términos de la representación proporcional, no puedes excluir a ese porcentaje de la población que está votando por un independiente. No se puede descontar de la votación válida emitida el voto de los independientes, porque sería tratar el voto de la ciudadanía como en un segundo lugar, ¿no? Como ciudadanía de segunda. Incumplir los requisitos necesarios para el registro. Incumplir, vean esto, lo dice tal cual el artículo 94.1 de la Ley General de Partidos Políticos. Incumplir de manera grave y sistemática con las obligaciones que le señala la legislación electoral. Que esta fue la causal que querían una cantidad importante de ciudadanos aplicarle el Partido Verde Ecologista de México. Mañana vamos a ver qué pasó. ¿Qué argumentó el INE? ¿Por qué no se le negó el registro del verde? Y finalmente, haber sido declarado disuelto o fusionarse con otro partido político. Entonces, mañana vamos a ver justamente el proceso, qué pasa cuando esto ocurre y también los efectos, qué pasa después, y nos vamos a ir a los casos, pero vamos a dejarlo aquí para dejar estos minutos para escucharles a ustedes. Si tienen preguntas, comentarios, aportaciones. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, doctora. A mí me queda la duda, no sé si pudiera usted repetir eso que pareció un trabalenguas de las asambleas. Claro. Sí, por supuesto. Miren, vamos a regresar a lo que dice la ley para que no lo vuelva a hacer yo tan complicado, porque sí me confundo. Miren, recordemos que la ley general de partidos políticos establece que para crear un nuevo partido político necesitamos contar con 3,000 militantes en por lo menos 20 entidades federativas, o la otra opción, contar con 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales uninominales. Entonces, lo que tenemos que hacer, si somos un grupo de ciudadanos o ciudadanas que queremos hacer un nuevo partido político nacional, decidir la estrategia o hacer, ¿no? En 20 estados, 20 asambleas y juntar 3,000 militantes en esas 20 asambleas a nivel estatal, o hacer 200 asambleas en 200 diferentes distritos uninominales electorales, con por lo menos en cada una de estas asambleas 300 militantes. Entonces, esa es una opción o la otra, pero de cualquier manera, el número de militantes que juntemos en estas asambleas no puede ser menor al 0.26% del padrón electoral. O sea que si nos falta, tendríamos que hacer más asambleas o juntar más militantes, porque no puede ser menor a este porcentaje del padrón electoral. No sé si así fui más clara. Sí, muchísimas gracias. A ti. Gracias, Juan Pablo. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta, comentario. ¿Qué tal, Carla? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, maestra. Ante todo, pues excelente ponencia. Realmente estos temas son muy interesantes para todo ciudadano. La pregunta que siempre me he hecho es de que
¿cómo es posible que a veces aparecen personas afiliadas en los padrones de los partidos políticos y qué acciones tenemos nosotros ciudadanos? Porque realmente puede resultar perjuicio en relación a nosotros. Gracias. Sí, gracias a ti. Pues mira, desafortunadamente todavía hay malas prácticas en nuestro país por parte de los partidos políticos. Se ha sabido, ¿no?, que muchas veces cuentan con copias de credenciales de elector de muchos ciudadanos o ciudadanas. Son prácticas por las que se está luchando. Hoy en día son delitos electorales, son infracciones electorales en las cuales pueden incurrir los partidos políticos. Y justamente, pues, ha ocurrido, ¿no?, que, por ejemplo, ¿no?, muy recientemente con el partido Morena, por ejemplo, se han denunciado, un ejemplo, pero ha pasado en muchos partidos, ¿eh? Solamente estoy poniendo ejemplo, porque Morena es de los más recientes, pues que en esta búsqueda de lograr el registro, pues se cuenta con credenciales de elector de ciudadanos, con sus datos, con su nombre, con su dirección, con su firma, ¿no? Y entonces, cuando vienen estos momentos de afiliación para crear el nuevo partido, se inscribe porque tienen estos datos de los ciudadanos sin su consentimiento. Hoy en día, lo que ha hecho el INE, por ejemplo, para combatir esta mala práctica, es crear una aplicación. Una aplicación, no sé si han escuchado también, por ejemplo, con el tema de las independientes, es una aplicación que desarrolló el INE, también muy similar, para que quienes aspiren a una candidatura independiente con los celulares, la aplicación te permite justamente tomarle foto a la credencial del elector, tomar los datos del ciudadano, y lo que hace la aplicación es evitar que se pueda hacer con la copia de la credencial del elector. Es decir, que la aplicación, la tecnología, ha ayudado a detectar este tipo de irregularidades en los procesos, tanto de candidaturas independientes como de partidos políticos. El problema es que, bueno, en 2014, no recuerdo si ya estaba la aplicación o no en ese momento, pero lo que ocurre también es que hay un régimen de excepción. Hay municipios en nuestro país que recordemos que no tienen acceso a Internet. Hay una brecha digital importante. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que los partidos políticos se aprovechan de que en esos lugares que por acuerdo del propio Instituto Nacional Electoral pueden ser excepción para pedir la firma de apoyo ciudadano, para pedir las afiliaciones, que en aquellos lugares como se aprovecha y entonces el registro se hace de manera manual, con papel. Entonces es más difícil para las autoridades electorales detectar este fraude, detectar que a un ciudadano se le está registrando a un partido sin su consentimiento. Entonces, más o menos eso es lo que ha ocurrido, lo que sabemos hoy en día en términos generales. Hay que investigar más cómo se da este fenómeno, pero lo cierto es que cuando esto se detecta, se sanciona a los partidos políticos. Y fíjense que una de las propuestas incluso del Plan B era eliminar estas sanciones. Pero bueno, qué bueno que no pasó el Plan B, porque evidentemente pues estaba dando un campo a la impunidad para este tipo de prácticas. Ahora, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Miren, hay un formato en la página del Instituto Nacional Electoral. Déjenme ver si lo puedo descargar ahora. Es que no sé por qué no abre. Mañana en la sesión voy a averiguar cuál es el link correcto, la página correcta, o avisar al INE que no abre esto, porque el procedimiento es, tú puedes justamente, bueno, se pueden descargar todos los padrones de militantes y ver si estás ahí inscrito. Eso sería un método. Otro método es un portal que tiene el INE, pones tu nombre y tú puedes ver si estás registrada o registrado a un partido político. Y lo que procede es descargar un formato de denuncia de un procedimiento especial sancionador, y este se puede presentar ante cualquier oficina del Instituto Nacional Electoral. Entonces, este es el procedimiento de denuncia. Y una vez que proceda esto,
pues se sanciona al partido político. Esto es bien importante, les voy a contar por qué. Porque una vez me contaban aquí, en un diplomado incluso, en otra edición de este diplomado, que se intentó una persona registrar como asistente capacitador electoral para el Instituto Nacional Electoral, y uno de los requisitos para ser asistente electoral, capacitador electoral, es justamente no formar parte de un partido político. Y esta persona estaba registrada en un partido político y por esa cuestión no pudo ser contratada por el Instituto Nacional Electoral porque no contaba con esa imparcialidad que se necesita para ser funcionario electoral. Entonces la chica empezó un procedimiento para denunciar, pero para ese proceso electoral ya no pudo participar. Ya después la contrataron, pero vean cómo sí puede afectar la esfera de derechos políticos de la ciudadanía. Entonces sí es bien importante que lo sepamos si nosotros no estamos afiliados sin nuestro consentimiento en un partido político. No sé si con eso respondí la duda. Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera plantear? Yael, ¿qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos. Gracias, doctora. Buen día a todos. Únicamente para hacer un pequeño apunte en cuanto a esta cuestión, sí es muy común esto de que los partidos, afilien a las personas con las credenciales o por cualquier otro método. A mí me pasó una vez, y disculpen lo anecdótico, es nada más para poner un apunte ahí. Acompañé a un amigo que es militante del PRI, a ver allá unas cuestiones de él. Y me dijo, oye, pues deberías de checar si estás afiliado. Le dije, no, yo nunca he estado afiliado, no, no creo que vaya a estarlo. Dice, pues nada más pregunté y estaba afiliado, pero tenían ahí ya un formato que lo llenabas y decías que fue con tu consentimiento esa afiliación, entonces que querías darte de baja. Y tenían su formato y sí me dijeron, dentro de 15 días ya está dada tu baja, ya no vas a pertenecer al partido. Entonces me imagino que también otros partidos deben de tener mecanismos similares. Esa era mi participación, nada más para abonar a ese tema. Wow, gracias, Yael, ¿no? O sea, vean qué común es que aquí hay en este diplomado una persona a la que le ha ocurrido, ¿no? Muchas gracias por contarnos. Es muy relevante, ¿no? Que conozcamos este tipo de casos. Y efectivamente, ¿no? Porque además de la denuncia que podemos hacer ante el INE, cada partido político, como bien lo explica Yael, tiene un mecanismo justamente para dar de baja a los ciudadanos que están afiliados de manera inadecuada. Porque también es que pueden ocurrir tantas cosas que a lo mejor tienes un amigo o amiga o un familiar o alguien que te inscribe también, ¿no? Sin tu consentimiento, porque tienen a veces que cumplir con cuotas de afiliados, en fin, hay una gran cantidad de casos. Entonces, esto es muy interesante. Muchas gracias, Yael, por compartirnos. ¿Alguien más? Me están pidiendo aquí el link del INE, se los voy a compartir, no se los había compartido. Es que no abre el link, pero se supone que aquí tendría que abrir. No, a ver, espérenme. Díganme si a ustedes les abre. Porque a mí no me abre en mi computadora, pero se supone que ahí tendría que abrir donde dice repositorio documental. Si no, mañana yo traigo el link adecuado. ¿Sí abre? Maravilloso. Es que no sé por qué a mí no me deja abrirlo. Pero en ese link, justamente ahí viene el procedimiento que se puede seguir para denunciar esta afiliación inadecuada. ¿Alguien más? Exacto, aquí también nos dice Cruz Giovanni, ¿no? Que en muchas ocasiones utilizan los programas sociales para sacar las copias del INE. También, claro. Aquí Adilene nos está ayudando con este trabalenguas, ¿no? 200 asambleas distritales con al menos 300 afiliados o 20 asambleas estatales con al menos 3,000 afiliados. Muy bien. Listo. No sé si alguien más quisiera comentar, preguntar algo. ¿No? Bueno, les agradezco. Sí.
Tenemos a Leonora. Perfecto, qué bueno que sí les abre. Yo tengo que ver qué le pasa a mi computadora, porque así me ha pasado con varios links que no me abre. ¿Qué tal, Lorena? Te escuchamos. Buenas tardes, maestra. Tengo nada más una duda nada más para confirmar. Aquí yo vivo en el estado de Tamaulipas. Dice que sí se permite la reelección a presidencia solamente por, ¿cómo se llama? Por la ocasión inmediata. ¿Quiere decir que sí? Nada más para confirmar. Sí, qué bueno que lo dices esto porque puede ser muy confuso. La reelección sí se permite para las presidencias municipales, como en el caso que nos preguntas, y para las diputaciones, ¿no? Diputaciones locales o diputaciones federales. Cada entidad federativa regula por cuánto tiempo, ¿no? Si un periodo más, o a veces se puede hasta 2. En el caso de, bueno, generalmente son en ayuntamientos solo un periodo más en las presidencias municipales. Pero hay entidades federativas donde el periodo es largo y entonces creo que no se permite más que, bueno, sí puede llegar a cambiar en algunas entidades federativas, pero sí, efectivamente lo que está prohibido es la reelección del presidente de la República y de las gubernaturas. De ahí en fuera, todos los cargos de elección popular pueden optar por la reelección. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Bueno, parece que no. Les agradezco enormemente su atención. Qué bueno que ustedes ya pudieron abrir el link. Aquí nos puso Adiler el link. A mí ya me abrió este otro link. Qué bueno. Gracias. Entonces, vean, aquí ustedes pueden consultar si están afiliados o no a un partido político. Ponen aquí su clave de elector, apellido paterno, materno y nombre, y bueno, ya podrán saberlo. Es bien importante, ¿no? Les agradezco enormemente. Nos vemos el día de mañana a la misma hora para hablar ya de los casos más relevantes que se han discutido sobre esta temática. Que tengan un excelente lunes. Muchas gracias, profesora. Excelente lunes, inicio de semana para todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias.